Por ello, pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Mientras están gritando los goles y estas victorias, están torturando a miles de personas, quizá ahí mismo abajo de ese lugar. Conformamos, junto con amigos y amigas holandeses, el SCAN, el Solidariteit-Comité Argentinië-Nederland. So what they did, a lot of people were in exile in Holland. So they stood open for those people to make them, to show them what Holland was and what their possibilities were in our country. Que durante ese tiempo desarrolló una serie de actividades básicamente destinadas a mostrar en qué situación de opresión, de violencia vivía el pueblo argentino bajo la dictadura terrorista que imperaba en nuestro país en ese entonces. And of course they had contact with the mothers of the Plaza de Mayo. Recorrimos prácticamente todas las ciudades de Holanda. Los grupos de base, los Basisteam, que eran equipos de voluntarios que recibían a los refugiados en sus distintas ciudades, jugaban contra nosotros al fútbol, en las plazas públicas. Los holandeses vestían la casaca argentina, manchada de tinta roja que simulaba ser sangre. Nosotros, los refugiados políticos, vestíamos la casaca naranja, la casaca del seleccionado holandés. Y eran partidos en serio, porque los disputábamos en serio. Y en general, debo decir, los holandeses nos ganaban siempre. A special performance in which we had not only entertainment, but also information about what was going on. And that was the main thing. After the performance, we had discussion with the audience. And then we had contact with international boycott groups. There were more. There was a group in Sweden, there was a group in Germany, there was a group in France. Un grupo de refugiadas y de refugiados nos dirigimos a Schiphol, al aeropuerto de Ámsterdam, para entregarle a los jugadores, a una delegación de ellos, mejor dicho, una carpeta. Esa carpeta contenía mapas donde se encontraban localizados algunos de los campos de concentración que ya sabíamos que existían en nuestro país. También les proporcionamos una lista de compañeras y compañeros desaparecidos. Les hablamos de la importancia de tomar contacto con las madres de Plaza de Mayo. Les dijimos que era importante tomar contacto con la prensa internacional y a partir de allí, desde que la selección holandesa llegó a la Argentina, creo que su primer destino fue en la ciudad de Mendoza, uno de los integrantes de la selección, si mal no recuerdo, era el arquero, enviaba notas periodísticas al periódico Volkskrant. Not that, but it has gone. But I think what we did, and the whole atmosphere around it had a big influence on the press.
The press is now in front of a big tournament, always looking at how is the situation and writes about it. And I think that was good. We knew a few things, because some political guys in Holland, they make propaganda for it. But you know, I'm 21 years old. I'm a football player and I want to play the World Championships. You know, and you heard some things, but I don't know. I didn't see it myself. So for me, it was. Not a reason to. But you have one big problem in the world. Let's say Holland did also not go to the Olympics in Melbourne, but it did not change anything. So we were thinking it changed more when we go. Our players go to Plaza de Mayo, all the press was here and could talk about it. So at the end, I think it was better that we go, even they were using us. But on the other side, we were also using the situation. No, we didn't meet them. I know that one of our players went in the night. He went to the place to see the mothers. So, but it was not allowed to go out of the hotel. So I think only one player of our team. He saw the mothers. And I entered the Plaza de Mayo totally empty. Totally empty. It was embarrassing. I was not afraid, but it was crazy. At about 1 to 4, I entered the Plaza de Mayo, and exactly at 4 o'clock, it's about 8 corners, the Plaza de Mayo, came about 20 women, and they started walking, and I said, I'm here, journalist from Holland, I want to know your story. And then one day they took me, they said, oh, write about us, my son disappeared, my daughters disappeared, my grandson disappeared. Write about this. I got two gave me a telephone number. Also, I got a flower and a paper with thanks for coming, gracias para venir, y un flor. In about 2-3 minutes, I spoke with these women, and then there came also people, men. He said, "These are putas. They are not. Don't believe them. Putas, and solo quiere dinero para it." And they pushed me, and in maybe 20 seconds they were gone. And so we got their accreditations, official player accreditations, and we closed a little bit, and then we went to the buffet at 7 o'clock. That was in the hotel near where the players were, and there we were entered. And I remember that I was sitting there with the president of the Dutch Federation, Meuleman, I think. I'm not sure. And we were sitting at a table, and they were very glad there were two players coming. I was then also 78, dus ik was 31, I think. So I could be a player. And they were very glad there was a player so we were received quite polite. And the first thing I said, Mr. Videla, I'm a journalist from Holland, and very glad that I'm invited to this buffet. I was
not invited. In Spanish, Señor Videla, muchas gracias para invitarme para esa cena. Y muchas gracias y puedo pedir algo sí, claro, sí. Felicidades con el Mundial, ¿estás feliz? Sí, muy feliz, y un gran final, y muy feliz. Y, también está usted feliz con el Mundial? Sí, Mundial fantástico, no problemas. ¿Y dónde están las madres desparecidas? ¿Qué? Sí, he hablado con mucha gente. Y hay muchas madres desparecidos y muchas hijas desparecidas, muchos hijos desparecidos. ¿Dónde están? Señor, es un mundial. No, sí, también es un mundial. Y a lo mejor solo 5 minutos después, señor Videla quiere continuar su cena y por favor, sala. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Al mundial yo me disfracé como periodista deportivo, mientras el fútbol no me interesa mucho, para decir la verdad. Pero era un lindo disfraz y nunca he estado adentro del estadio. Y cuando la inauguración del mundial era el 1 de junio en 78, allí en este momento estaba entrevistando las madres, en ese momento se llamaban todavía las locas. Me importaba fundamentalmente las madres que sí estaban, que hacían sus rondas, y yo, seguido por la cámara, las seguía, las entrevisté, nos paramos, había policías que trataban de interrumpirlo, que trataban de parar la grabadora, y yo era el primer periodista en el mundo que efectivamente se ha entrevistado con las madres. Yo sabía la historia, yo sabía que desde los primeros días del golpe yo sabía que gente estaba desapareciendo, ¿no? Sabía, y amigos también desaparecieron, y gente que había entrevistado desaparecieron. Entonces para mí, en el fondo, no era nada nuevo para mí, yo sabía, pero una cosa es que lo que yo sabía, y otra cosa, el factor mucho más importante, humano, ¿no? Que de las madres que estaban desesperadas para encontrar a sus hijos o maridos y no tuvieron éxito, no fueron escuchados. Entonces yo era más o menos para ellos casi el último resorte, absurdo, pero era. Yo creo que preferían no saber, pero creo que sí sabían, pero no muchos detalles, porque era una verdad muy incómoda, naturalmente, ¿no? Y hace 2 años atrás, aquí en la televisión, había una entrevista con 2 de los jugadores de ese entonces que regresaron a Argentina y que recién después se dieron cuenta del horror, ¿no? en que se encontraban durante el Mundial sin darse cuenta profundamente. Y ahora sí. Y en Argentina sí, un poco, sobre todo cuando fuimos amenazados de muerte durante el Mundial. Todo nuestro grupo, en una forma muy civilizada, pero fue clara el aviso y que teníamos que cuidarnos o teníamos que portarnos bien y si no, que nos atengamos a las consecuencias. Bueno, entonces esto era bastante claro, ¿no?
Lo que hicimos en este momento era avisar al Ministerio de Relaciones Exteriores en Holanda, y en este momento ya se sabía que la final sería entre Argentina y Holanda. Y el Ministerio nos dio la seguridad de que si nosotros cayera o pasaría algo, que Holanda se retiraría de la final contra Argentina. Bueno, toda la operación de relaciones públicas fracasada, ¿no? Y bueno, se ha dicho que fue arreglado, etc. Porque Argentina tenía que ganar, ¿no? No había otra posibilidad. Pero en este caso, yo creo que quizás la Junta habría caído y las Malvinas habrían sido innecesarias. They were not politically aware. Two of them maximum were interested in more, and they decided to write a column or do other things, and they said, well, if we're there, at least we can say what we think about it. If we're not there, nobody will hear what we think about it. But most of them were young men who were just thinking, ooh, it's a long time. Is it safe for me? Is it safe for me? Okay, we'll play it. At this time, sports and politics, for many players, were two different things. When they went to Argentina, they had to go through the back door of the airport, and in the hall there were not all people with Dutch flags. They were all "Don't go, murderers." This they never had before. But they were not like political engaged and talking about ours. They were sportsmen and they just wanted to win the medal there, most of them. It was the protest that was in Holland was a free climate. A lot of people who were solidarity movements with other continents, other people. This was strong. They were very strong. They said no blood at the post, no blood at the bar. This was the slogan. And they were very fanatic about it. But all the football fans, they just wanted to win the World Cup. I find this very, very, very difficult question because if I would have been a top politician, you see the big movements and you think, well, what is best? It's best, they could have done far more than they did, the Dutch government. I think a government is mostly not the first to change things. And this apartheid Mandela, it took a long, long time. And we talked about it, we gave it a voice. Because the government, that's also you and me. There's freedom of speech, freedom of democracy, we can talk about it. We did. And I think that's already the most important thing you can do, even like what we do now, talk about it. I was very surprised that some of the people I interviewed in Buenos Aires told me that even this Shonto, this writer, he said, well, the greatest risk was losing this final, because then everybody was out on the street and there were a lot of people disappointed and angry and something, and if they would have lost, maybe then a kind of revolution would have been started. If you would have to decide whether this World Cup took place or not, I couldn't give the answer, could you? No, I think about Qatar, about future things. You can learn lessons from the future, but I think the most important is also like you have a Day of Human Rights. The most important thing is to learn what happened and how it happened and why people took positions, and make sure that to learn lessons from what happened.
Hay algo realmente que hasta el día de hoy conmociona cuando se ve en los documentales, ¿no es cierto? Esa famosa ida de la prensa cuando el Mundial a la Plaza de Mayo ese jueves. Era gritar, pedir auxilio, ¿no es cierto? Que era la prensa extranjera para que se enterasen el horror que se estaba viviendo, ¿no? Muchas madres, con el tiempo, ¿no? Era como que no le perdonaban a los jugadores que intervinieron en el mundial, que en pleno horror, en plena dictadura, hubieran jugado, ¿no es cierto? Hubieran aceptado. El resto del país estaba enloquecido con el triunfo y la ganancia de un campeonato y mi familia, que estaba en mi casa en ese momento, disfrutando, entre comillas, el partido, lloraba de alegría. Nosotros llorábamos con mi esposo de tristeza, porque decíamos, mientras están gritando los goles y estas victorias, están torturando a miles de personas, quizá ahí mismo abajo de ese lugar. Siendo una persona que sobrevivió a Auschwitz y habiendo perdido un hijo en la última dictadura cívico-militar en Argentina, mi sentimiento es que en ambos casos los procedimientos fueron casi iguales, tanto de los nazis de aquella época en la Segunda Guerra como la de los nazis en Argentina durante la dictadura. Trabajé ambas temáticas en un mismo espacio. Me emociona y creo que la comparación ayuda a entender qué fue el terrorismo de Estado tanto en Europa como en Argentina. A los jóvenes les digo que vivan la vida plenamente, que disfruten cada instante y que transmitan los valores de memoria, verdad y justicia. Y me llamó la atención porque le habían puesto un televisor a los compañeros, no sé si para hacerlos sentir peor o para distraerlos, para que vieran el mundial. Y ahí mismo se escuchaban, mientras escuchábamos por un lado los gritos de los torturados, también escuchábamos los gritos de los goles. Y el día que Argentina salió campeón estaban exultantes, porque ellos lo consideraban una victoria política. Había sido claramente la más descomunal campaña de propaganda que habían orquestado. De manera que no dudaron en sacarnos a festejar en autos, rodeados por ellos. Cuando llegamos a la avenida Cabildo era un mar de gente, miles de personas quizás. Le pedí permiso a Febres, que era el jefe, digamos, del vehículo en el que me llevaban a mí, que si podía asomarme para ver a la gente. Y él me dijo que sí. Entonces me paré en el asiento y saqué la cabeza por ahí. Y yo mirando eso me puse a llorar y tuve una certeza y dije, si me pongo a gritar que soy una desaparecida, nadie me va a dar pelota. Entonces ahí hicieron como dos tipos de acciones.
unas de índole represivo, que fue montar controles en la mayoría de los sitios de entrada, ¿cómo se llama?, al país, pero otras también de índole, ¿cómo se llama?, político, desde artículos de prensa, o sea, para mostrar, ¿cómo se llama?, la Argentina como era el lema de la época: los argentinos somos derechos y humanos. Redactaba notas que después salían en el noticiero de Canal 13, donde el interventor era un marino aparentemente amigo político del almirante Macera, notas que se difundían por radiodifusión argentina al exterior sobre la imagen argentina, notas sobre turismo. En el final del Mundial me mandaron con un Gustavo, con una custodia, a la final del Mundial del 78. Me acreditaron y filmé el final de Argentina-Holanda, estando secuestrado en la ESMA. Había ya en el año 78 una coordinación entre la Escuela de Mecánica de la Armada, el GT 3.3.2 y algunos sectores del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a los periodistas que venían a visitar Argentina con anterioridad al Mundial de Fútbol. Entonces se habían destinado a una serie de secuestrados que tenían la tarea de ir a buscar a estos periodistas a Ezeiza, pasearles por Buenos Aires, pasearles por el Tigre y ayudarles a que esta gente tuviera la más idílica de las impresiones sobre lo que ocurría en la Argentina. Bueno, yo la entrevisté a Menotti y le hice preguntas todas relacionadas con el tema, ¿cómo se llama?, del fútbol, la organización del Mundial. Pero fue una situación, como yo siempre digo, bastante surrealista, porque yo estaba desaparecido, obligado a oficiar de periodista. Me traían recortes de diarios franceses y me pedían que haga la traducción, sobre todo de todo aquello que tenía que ver con un boicot que se estaba haciendo en Francia al Mundial 78. Hubo mucha actividad en Francia sobre la participación o no del Mundial. Hubo toda una propaganda, le participaron artistas muy conocidos, se hacían movilizaciones ante la Embajada Argentina en París, donde se hizo una campaña de no participación en el Mundial, y se daba como consigna, si se quiere, de que los partidos iban a tener lugar en el monumental cancha de River, a pocos metros del lugar donde se torturaba y se asesinaba el lugar más conocido, más famoso. Es decir, la ESMA llegó ya en el momento del Mundial a ser el símbolo mismo de la represión de la dictadura. En algunas embajadas, fundamentalmente las europeas, había ya una muy fuerte presión de organizaciones de derechos humanos, argentinas algunas, la CADU, la Comisión Argentina de Derechos Humanos, con sede central en Madrid, era la más conocida de todas, pero había varias más. Y por otro lado, ONGs de derechos humanos de diversos países que ya llevaban una campaña activa de denuncia sobre las atrocidades de la represión argentina. Es importante entender que cuando fue el Mundial y se jugaban todos los partidos en el Estadio Monumental de River Plate, ello ocurría a muy pocas cuadras de donde está ubicada la ESMA. Por lo tanto, aquellas personas que estaban privadas de su libertad, esclavizadas, que estaban siendo sometidas a torturas, a vejaciones,
escuchaban todo, pero no solamente escuchaban desde su lugar de detención, sino que además eran trasladadas, eran llevadas a distintos lugares a ver los partidos o incluso participar en los festejos después de los partidos. Esto sirve para entender el contraste que implicaba un momento de alegría para el pueblo que sin embargo era usado por los militares con finalidades por supuesto no deportivas y muestra acabadamente cómo las personas que estaban detenidas estaban esclavizadas, estaban siendo sometidas a una servidumbre y eran trasladadas a antojo e interés de sus captores. Los juicios de Nuremberg, celebrados después de la Segunda Guerra Mundial, lo que permitieron fue por primera vez juzgar genocidas y además lograr, por supuesto, una visibilización de las atrocidades que habían ocurrido. Ahora bien, si nosotros usamos el siglo XX como el llamado siglo de la guerra o el siglo de la muerte, podemos hablar de tres grandes genocidios: el genocidio armenio, el genocidio, la Shoah y el genocidio de Ruanda, pero que sin embargo nos dejan un sabor agridulce, porque si bien fue un comienzo de justicia, podemos decir que en definitiva impera la impunidad. Y esto nos da un marco para entender mucho de lo que ocurre en Argentina con este proceso de verdad, memoria, justicia y reparación, que tiene una lógica de integralidad, que tiene un concepto por el cual se investigan todos los hechos, todas las responsabilidades, a todos los autores, sean autores físicos o autores intelectuales. Se lleva adelante además una investigación usando los mismos códigos de procedimiento que para cualquier otra causa y además mismas estructuras judiciales y mismos código penal que para cualquier otro delito. Esto me parece que es una instancia superadora que por supuesto no puede entenderse sino a partir de Nuremberg, pero entiendo que en Argentina llegamos a un concepto de justicia integral. La verdad que todos estos juicios, su celebración, la declaración de los testigos, todos los registros históricos, visuales y auditivos que hay de estos procesos, generan una herramienta de memoria colectiva. En definitiva, nos da una herramienta para poder educar a nuestras generaciones. Yo integro el Consejo Consultivo Académico del Centro Ana Frank de Argentina, una institución que trabaja en la educación de los jóvenes, de por y para los jóvenes, y la verdad que es una herramienta fundamental para recrear la memoria histórica, pero aparte como una herramienta educativa, sobre todo para que esto se conozca y evitar que estos delitos vuelvan a ocurrir nuevamente. A 75 años del comienzo del juicio de Nuremberg, podemos celebrar la afirmación del principio de que son la justicia y el derecho, y no la venganza, los que deben guiar a una sociedad en la reconstrucción del espacio democrático después de haber sufrido el impacto de atrocidades masivas. En Nuremberg se juzgaron a jerarcas nazis por crímenes cometidos contra la paz, crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un precedente importantísimo para el sistema de justicia penal internacional que se gestó décadas después. A 75 años de Nuremberg existe hoy el convencimiento y la expectativa generalizada de que los perpetradores de atrocidades masivas deben responder
personalmente ante la justicia por los crímenes cometidos, responder ante la justicia nacional y, cuando esto no fuera posible, ante la justicia internacional. La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, como también así de otros tribunales penales internacionales creados para juzgar crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, en Kosovo o en el Líbano, se ha convertido en el símbolo de la emergencia de un sistema global de justicia. La importancia creciente de la justicia por crímenes atroces es un progreso inmenso en la construcción de un mundo mejor basado en el derecho. La Corte Penal Internacional, así como otros tribunales internacionales, fueron creados en el convencimiento de que la rendición de cuentas de los perpetradores de los crímenes más graves puede ayudar a prevenir similares crímenes en el futuro. Sin embargo, la experiencia nos demuestra también que la justicia por sí sola no es suficiente para evitar la comisión de atrocidades. Las iniciativas de justicia deben ser acompañadas de otros esfuerzos permanentes para asegurar la memoria y la educación de las generaciones futuras contra los gérmenes de la violencia. Por eso es tan importante el trabajo que realiza la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, en la que tengo el honor de representar a la Argentina. Esta alianza es una organización internacional en la que la Argentina, junto a otros países y organizaciones de la sociedad civil, promueven el recuerdo y la enseñanza del Holocausto, no solamente para honrar a las víctimas del pasado, sino también para ayudar a identificar y combatir toda forma de discriminación, intolerancia o exclusión. I had a long history in the United Nations, and in fact I had been a member of the Commission on Human Rights, and later on I was Director of Human Rights, so the head of the human rights outfit in the UN. Of course, it was unavoidable that somehow we learned about serious violations of human rights in Argentina. And that was in the 70s already. The military had already an important powers situation, and in fact this was formalized by the regime under General Videla. Well, the Madres came to Geneva and to many other places. And I think their testimonies, their presence already, the way they spoke, I think was extremely effective and impressive. And I, in fact, also invited them. I kept my doors open in my office in the United Nations, which was, of course, not liked by the Argentine diplomacy, but I kept my doors open to them. I did have those confidential meetings, and they explained how their relatives, their sons or daughters or their husbands got lost under what kind of circumstances, and they were still searching or looking for them. But it was also known to them that perhaps many or most of them were no more alive. Well, I had already strong feelings, but it strengthened my opinions about the violations, and also it was indicated to them by them there were a lot of secret detention places. One of them was the famous or infamous ESMA and others. So they confirmed already the knowledge, but it was
their personal involvement, which was, because we can all talk about it from a certain distance, but the personal involvement of the Madres was extremely important and convincing. Well, of course it was I consider that my duty. Of course, in the United Nations, we have to defend the basic rights and values, and one of them is the right to life, and also the question of survival, and so that in fact led me also to be even more vigilant and more active in dealing with complaints. We received many complaints already, public complaints, and they were all sort of discarded by the government, and then we had complaints under special procedures or confidential procedures. That suited the Argentine diplomacy, more the confidential procedures. But I think that gross violations of human rights, as they occurred in Argentina at the time and in other countries as well, in Chile or in Cambodia or wherever, you cannot deal that on the basis of confidential procedures. That is a public matter, and there needs to be public denouncement of such practices. 1 year we failed because you need the political support, and in fact it was at that time the Soviet Union which was active on Chile, but on the contrary not so on Argentina. They sort of supported, not sort of, they did support Argentina. So we were not successful in 1 year, and then only a year after that, that was in 1980, you see, such a thematic procedure on disappearances was established. It was in a way late. It should have been established earlier, but better late than never. At the end of the day, this working group, it still exists, in fact, I must say. So, but because the issue of disappearances is not finished, it continues in many countries. Well, I was invited by the then I would say responsible in the Foreign Office on human rights, called Leandro Despuy, and he called me and said, well, we think it would be extremely important if you could come, and already at the early stage of these trials and so I came to Buenos Aires already on the second day of the trial, so in a very early stage, and there I denounced in particular the role played by the Argentine diplomacy, although I must say I had also certain diplomats with whom I had friendly relations, but not with the ambassador in Geneva, Gabriel Martinez. At that trial, many questions were put to me on the role of Argentina in the United Nations, and I was extremely grateful that I could explain that to this high tribunal, because in fact we can have also international tribunals, but it was the merit also in Argentina that they established their own national tribunal, because I think to discuss these matters within the country itself in a national tribunal
of a certain independence and quality. I think that is still important, but I would not, of course, minimize also the role of international tribunals, because it's certainly not everywhere possible to have a reliable and efficient national tribunal. Yes, I did visit it, and particularly it is somewhat cleaned up. But when someone came to guide us and to explain what happened there, I think that, and also when, and there is also not far from that a wall of names. You see, over the years, how many persons disappeared. So it is still kept alive. And also, I know also that in Argentina we have now the Anna Frank Foundation, and I think also their programs in the educational and matters is essential. So the ESMA, I will never forget that, what was explained to me, and also what I've been reading. A few people came out alive from the ESMA, and their stories are should be discussed and known all the time, also now. El proceso de erradicación de la impunidad, que tuvo un fuerte impulso en los últimos años y que tuvo, a partir del regreso a la democracia, algunos retrocesos, pero sobre todo, y en estos últimos años, como decía antes, logros, han permitido que Argentina pueda mostrar al mundo un proceso en el cual se juzgó a los responsables, y aún se sigue juzgando a los responsables de crímenes atroces, como crímenes de lesa humanidad, en juicios ordinarios y con jueces naturales. Este hecho ha dado a Argentina el valor y el impulso para poder ser hoy protagonista en la agenda de derechos humanos, no solamente en temas de memoria, verdad y justicia, sino también en otras cuestiones como prevención de genocidio, memoria del Holocausto, defensa de los derechos y lucha contra la discriminación de personas en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminadas. Y esto ha sido posible gracias a esta base que generó este proceso de erradicación de la impunidad, que hoy continúa y esperamos pueda llevar justicia, porque las madres y abuelas de Plaza de Mayo son mujeres muy grandes y queremos que puedan ver y puedan ver la justicia y recuperar a sus nietos o nietas pronto. Las políticas de derechos humanos son un eje transversal de todas las políticas del Estado argentino, un eje transversal en la política exterior argentina, y como tal el recuerdo del Mundial 78, que se jugó muy cerca de uno de los centros más emblemáticos clandestinos de detención, como fue la ESMA, tiene una significancia muy especial para nuestro país. En ese sentido, quiero reconfirmar el apoyo y el compromiso del Estado argentino con las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación, y en ese sentido con las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, que gracias a su trabajo incansable este tema se mantuvo en la memoria durante más de 40 años. La Argentina y los Países Bajos tienen muchos valores en común, que se reflejan en diversas iniciativas conjuntas en el plano multilateral para la protección y promoción de los derechos humanos. Un germen de esta sinergia la encontramos en el rol que diversos actores neerlandeses tuvieron en apoyo a la lucha por los derechos humanos en la Argentina durante la última dictadura militar y en ocasión del Mundial 78 en particular.
Ambos países comparten la visión de un mundo basado en el derecho internacional y el respeto de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Ello se manifiesta, entre otros, en la protección y la defensa de las personas LGTBI, en relación con lo cual ambos países tienen legislación y políticas de vanguardia. Además, en momentos en los cuales la justicia y ciertos principios se ponen en tela de juicio en algunos lugares, la Argentina, como los Países Bajos, muestra su total compromiso con el sistema de justicia penal internacional basado en la Corte Penal Internacional como herramienta para la lucha contra la impunidad. Ello incluye la elaboración de una convención sobre cooperación en la investigación y el juzgamiento del crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, iniciativa de la que Argentina y Países Bajos, junto a otros 3 países, son los principales promotores. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, para el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, es un honor participar en este evento celebrado desde la Embajada de los Países Bajos en recordación de lo que fue la última dictadura cívico-militar en nuestro país entre 1976 y 1983. El museo tiene como función esencial la denuncia del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y hoy se instala como una institución que quiere comprometerse en la memoria de lo que fue ese periodo trágico de nuestra historia. Lo hacemos de una manera dinámica, participativa, en donde las y los visitantes pueden recorrer el espacio donde funcionó uno de los centros clandestinos más emblemáticos de nuestro país. Hoy el museo, a 5 años de su inauguración, es visitado por cantidad de estudiantes del nivel terciario y universitario y se ha convertido en un lugar de debate, reflexión sobre lo que ocurrió y también sobre lo que ocurre en nuestro presente. De hecho, una de las actividades que trabajamos junto con Holanda fue una muestra temporaria, el Mundial en la ESMA. Ustedes saben que en el año 78 se celebró el Mundial de Fútbol Argentina en plena dictadura. Uno de los estadios en donde se llevó a cabo esta celebración, el estadio de River Plate, está ubicado a pocas cuadras de lo que era el centro clandestino. Y a través de esta muestra nosotros pudimos dar cuenta de cuáles fueron las vivencias, las experiencias de los detenidos desaparecidos en el campo de concentración mientras se celebraba el Mundial. De esta forma también conectamos y fuimos visitados por miembros del seleccionado holandés que participaron en aquel momento y que todos sabemos la dignidad con la que participaron en ese mundial. Así que nuevamente reiterar y felicitar a los organizadores de este evento, de esta participación en las redes y desde ya convocarlos y convocarlas siempre a trabajar por la memoria, la verdad y la justicia. Otro tema interesante en este concierto de actividades es destacar que el Museo Sitio de Memoria ESMA estamos trabajando desde Argentina en la candidatura Patrimonio Mundial del Nunca Más, porque creemos que el museo representa a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, representa también las políticas públicas de memoria que se instalan en los sitios de memoria de nuestro país, de la región y de Latinoamérica. Sería un primer sitio que dé cuenta de todo lo que ocurrió durante la década del 70 y 80 en Latinoamérica y creemos que es una manera de visibilizar y dar a conocer lo que es tanto el valor negativo de lo que fue el terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar, como así también el proceso de memoria, verdad y justicia que llevó adelante Argentina y que hoy es ejemplo en el mundo. Así que Memoria Argentina para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más. Muchísimas gracias. Es un gran honor para el Centro Ana Frank Argentina conmemorar este Día Internacional de los Derechos Humanos junto
a nuestra embajada en los Países Bajos y junto al Museo Espacio de la Memoria ESMA. Para el Centro Ana Frank es importante portar el legado de Ana Frank, esta adolescente que, escondida en la persecución por el nazismo, entre sus 13 y 15 años, escribe un diario. Ese diario fue escrito porque hubo protectores que durante esos 2 años asumieron el riesgo de cuidar a los escondidos. El diario es la articulación entre el talento de una adolescente judía perseguida y la valentía de quienes la protegieron. 28.000 judíos fueron escondidos durante ese mismo plazo. Esto significa que más de 28.000 familias asumieron el riesgo de proteger. Esto da cuenta de la idiosincrasia del pueblo holandés, de parte de ese pueblo que escondió, que protegió, que asumió riesgo. Esto habla de cierta tradición de un país que además es sede de los tribunales internacionales y que es el lugar donde una cantidad de países democráticos promueven la justicia penal internacional. En Argentina, nosotros articulamos la historia de lo que ha sucedido durante el nazismo como el peor momento de persecución, de terror, de aniquilamiento de la historia de la humanidad, con la dictadura cívico-militar en Argentina, que ha sido el peor momento de terror, persecución y aniquilamiento de la historia de nuestro país. El nazismo ha enseñado a genocidas en el mundo cómo se hacen las cosas. Es para nosotros entonces un deber como educadores reivindicar los valores de memoria, de verdad y de justicia, a la vez que sentimos un orgullo del lugar que gracias a las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos ha tenido la justicia de nuestro país, que ha posibilitado que más de 1.000 responsables del terrorismo de Estado estén procesados, estén condenados y sean un ejemplo, un modelo para el mundo de que los genocidas no se arrepienten y deben ser juzgados y condenados. Quienes tenemos responsabilidad educativa necesitamos poder decirle a nuestros jóvenes que quienes generan genocidios, quienes generan crímenes de lesa humanidad, les llega el tiempo de la justicia y son condenados. Para nosotros, esta conmemoración es la posibilidad de honrar las víctimas, pero es un lugar importante para reivindicar todos aquellos que asumieron dignamente el lugar de confrontar con los terrorismos y de reivindicar los derechos humanos. Sea esta conmemoración nuestro reconocimiento a todos los que durante el nazismo, a todos los que durante nuestras dictaduras asumieron el rol de defender los derechos, de defender los derechos humanos. Nosotros asumimos un lugar de la pedagogía de la memoria, que es una pedagogía de la esperanza. Nosotros necesitamos aprender de la historia para que asumamos el lugar de estimular, de entusiasmar, de esperanzar a nuestros jóvenes en la posibilidad de construir una sociedad democrática mejor. La pandemia nos expuso a probablemente lo que es hoy la peor de las consecuencias en la violación de derechos humanos, que es la desigualdad. La pobreza ha crecido, la desigualdad expuso como nunca las dificultades de un enorme sector de la población
Y en ese sentido, el Centro Ana Frank asume el rol de generar experiencias educativas orientadas a la inclusión, orientadas a la recuperación de alumnos caídos en el sistema educativo. Hoy Derechos Humanos debe ser un articulador entre el pasado y entonces la memoria, la verdad y la justicia, y el presente, que es el trabajo activo por la exclusión. Sea esta conmemoración un aporte más compartido en esa construcción. Quiero agradecer a todos quienes en Argentina y en los Países Bajos han aportado sus testimonios para construir de esta conmemoración una experiencia única y que los jóvenes puedan sentir que hay un mundo posible, mejor, y que en eso estamos abocados todos. Muchas gracias. Lo que caracteriza la situación del Mundial de Fútbol, que obviamente exaltó a los argentinos desde el punto de vista de que era la única alegría que empezaban a tener después de 2 años de dictadura, fue que la final se jugó a 500 metros de la Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA, donde operaba un centro del horror. Cientos y cientos de detenidos que serían desaparecidos, que estaban en mazmorras, torturados hasta lo indecible, y que después muchos de ellos desaparecerían en las aguas del Río de la Plata, arrojados desde aviones. En esos días existía en París un centro piloto organizado por la Marina, que manejaba la Cancillería Argentina, que emitía información falsa sobre Argentina. Celebro y traigo, digamos, a colación en honor de ellos el trabajo tanto de los Países Bajos, el centro que funcionó en los Países Bajos para desmentir esto y clarificar lo que estaba ocurriendo con el Mundial de Fútbol, lo mismo que las organizaciones que lo hicieron desde París. Pero destaco el papel de Holanda. Quiero decir también que recién el año siguiente, en 1979, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo allí una cantidad de declaraciones importantísimas que empezaron a dar vuelta a la situación. Ahí empezó un cambio. La Argentina, gracias a la lucha permanente y sin ninguna claudicación de las organizaciones de derechos humanos, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y de todas las demás que adhirieron, logró algo que pocos países del mundo pueden decir que tienen. Logró primero que sea absolutamente irreversible la impunidad con que se paseó por este país durante mucho tiempo y la hipocresía. Eso se acabó. Los derechos humanos son parte de un activo de nuestro país que no negoció con los militares ni con nadie para tener una democracia digna. Los derechos humanos están presentes en todas las políticas exteriores e interiores de la República Argentina. Lo dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente Fernández, diciendo que memoria, verdad y justicia, junto con diversidad e inclusión, son las guías de cualquier política que lleve adelante nuestro país. Yo quiero rendir homenaje hoy a los que lucharon solos contra la desinformación y decir que tanto el centro, digamos, Ana Frank de la Argentina, como el Museo Sitio de la Memoria de la ESMA, candidato a Patrimonio Mundial en la UNESCO, como todas las organizaciones que están detrás de este cometido, tienen no solamente nuestro respeto por la historia, sino también nuestro apoyo absoluto como gobierno argentino. Argentina no transará nunca su posición sobre derechos humanos. Muchísimas gracias.